Buenos días, profesores y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo va a exponer acerca de la contaminación de acuíferos, cuyos integrantes son Fierro Loyola Mar, Rafael Paredes Stevens y quien les habla, Jorge Jiménez, acerca de la contaminación de acuíferos y procederé a comenzar. Bueno, esos son los temas que vamos a abordar en la exposición. Siguiente, bueno, introducción y bueno. Como parte recientemente, en parte de investigaciones en el campo de la hidrogeología, se ha tocado muchos problemas, los cuales están relacionados con la calidad de agua subterránea. Y entonces los objetivos pueden variar concierne a este tema, ya sea el agua subterránea de calidad aceptable, y poder analizar cómo las actividades humanas han afectado la calidad. eh, También poder implementar lo que son medidas preventivas para evitar problemas a futuro, entre otros temas. La baja calidad del agua subterránea puede verse tanto a causas naturales como actividades humanas. En general, cuando se habla de contaminación, se hace referencia a causas humanas, ya sea estos como los vertidos industriales. Sin embargo, en muchos casos, la baja calidad del agua también se debe a factores naturales, ¿no? Aunque, eh, aunque se emplee este término de agua contaminada. Bueno, bueno, seguimos. Bueno. Esta contaminación de aguas subterráneas es más grave que la de las aguas superficiales, debido a que es más difícil poder detectarlas y poder emplear una solución para ello. En las aguas superficiales los problemas se identifican, ¿no? Y pueden corregir rápidamente, mientras que en los acuíferos subterráneos la detección a veces va a demorar, ¿no? A medida puede ser meses, años, y el proceso de limpieza es muy lento, ¿no? Caro, debido al bajo flujo y al gran volumen de agua. Ahora, la importancia de los acuíferos. Estos acuíferos son depósitos subterráneos, los cuales, medidas donde van siendo almacenados, ya sea agua de lluvia, ¿no? Y pues, también puede presentarse a través de nieve. Bueno, son formaciones de rocas, arenas ¿no? y gravas porosas. Y cuando llueve, en este caso el agua de lluvia, no solo se queda en la superficie terrestre, sino que pasa a estratos inferiores mediante procesos como la filtración. El agua de los acuíferos, ¿no? está en constante movimiento y esto va sustentando, ¿no? de agua a los ríos, manantiales y lagos. Y en muchas zonas del planeta, los acuíferos son la única fuente de agua de la que se dispone y se depende totalmente de ellos, ¿no? En el resto del mundo, los acuíferos proporcionan el agua necesaria, ya sea para consumo, saneamiento, procesos industriales y producción de alimentos. Ahora, abordando la parte de los tipos de acuíferos, tocando en las clasificaciones más importantes, ya que también se podrían clasificar de acuerdo a su litología, de acuerdo a la textura. En este caso, vamos a tocar la clasificación que se da por la capacidad de almacenamiento y la transmisibilidad que se presentan en estas rocas. Sí, para ello tenemos los acuíferos, los acuicludos, acuitardos y acuífugos, ¿no? Y como acuíferos, los más comunes compuestos por formaciones geológicas fisuradas, ¿no? De estos sean arena, grava, granito, y contienen, ¿no? Gran volumen de agua dulce en movimiento, ¿no? Los acuicludos, la diferencia es que en estos no permiten el movimiento de agua, y en estos casos tienen material limosos y arcillosos. Y los acuitardos son enormes masas de agua que se mueven, sin embargo, con mucha dificultad. Y en los acuífugos, estas formaciones geológicas que no pueden almacenar ni transmitir agua. Ahora, la clasificación que se da de acuerdo al nivel de presión hidráulica o presión del acuífero, ¿no? Tenemos los acuíferos libres, los acuíferos confinados y los acuíferos semiconfinados. Los acuíferos libres, no confinados o freáticos, como se los conoce, no presentan unas formaciones impermeables en la parte superior. En ellos, la zona no saturada se localiza entre la superficie del terreno y el nivel freático. Y el agua está en contacto con el agua, con el aire y a presión atmosférica. Los acuíferos confinados, en este caso, no, ya se conocidos como cautivos, a presión o en carga, a diferencia de los acuíferos libres, no están en contacto con la atmósfera debido a la presencia de materiales impermeables o confinantes. Y los acuíferos semiconfinados, también, ¿no? Acuíferos a presión, como los confinados, pero a diferencia de estos últimos, en ellos existe una mayor permeabilidad, ¿no? Y los cuales muchas veces se consideran como acuíferos. Ahora, le paso a mi siguiente compañero. Bueno, sí, continuando con la exposición, ahora vamos a abordar el punto de las fuentes de contaminación. Siguiente diapositiva, por favor.
Siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí. Ah, bueno, uno de estos contaminantes son los químicos. Dentro de aquí tenemos, por ejemplo, a los iones normales y vienen a ser representados, por ejemplo, como el cloro -1, el ácido sulfúrico, el sodio +1, el potasio +1, el calcio +2, el magnesio +2. En sí, la presencia de estos iones no presentan un problema, sino determinadas concentraciones en estos, mayormente altos, concentraciones tienen que ser altas, para que verdaderamente puedan representar un problema. Otro de estos contaminantes son los iones nitrogenados. Aquí encontramos el amonio, el nitrito, el nitrato, el cual, por ejemplo, el nitrato es el que comúnmente suele encontrarse en el agua. Dentro de los límites que vamos a encontrar, por ejemplo, el amonio es de 0,5 miligramos por litro en el agua. El del nitrito es de 0,1 miligramos por litro de agua. Y el del nitrato va a ser de 50 miligramos por litro de agua. Dentro de sus efectos, por ejemplo, en los adultos va a ser la acidez gástrica y en los niños o infantes la metamoglobinemia. Con respecto a otro tipo de contaminante químico, también está la materia orgánica. Por ejemplo, dentro de sus límites, el oxígeno tiene que estar dentro de 5 miligramos por litro de agua. Con respecto a los contaminantes de materia orgánica del tipo biodegradable, esta puede descomponerse por acción bacteriana en función del oxígeno que se encuentre disuelto en el agua. Dentro de sus efectos tenemos a los microorganismos patógenos que, que pueden causar enfermedades, ¿no? Y por último, con respecto a los metales pesados, tenemos el aluminio, el cobre, el zinc, el plomo, el selenio, ¿no? El cromo, el hierro, el manganeso, entre otros, que comúnmente se van a presentar como trazas en el agua, pero a niveles altos de concentración sí van a generar un problema. Aquí en la imagen podemos ver una representación de cómo se podría dar esta contaminación. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de contaminación de un vehículo, que por ejemplo puede ser un bote de una explotación minera, en el cual al entrar en contacto con las precipitaciones que se den en esa zona, se van a combinar y toda esta agua contaminada va a discurrir sobre la superficie de la Tierra, llegando a contaminar, por ejemplo, los ríos, lagos o también los océanos, ¿no? Y parte de eso también que se puede infiltrar y contaminarlos tristemente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto ahora a otro tipo de contaminantes, son los biológicos. Aquí tenemos varios tipos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a las bacterias, puede ser el caso de la salmonela, o por ejemplo, su origen proviene de desechos humanos y animales, así como de aguas residuales no tratadas. ¿Y cuáles sus efectos en la salud? Puede ser el cólera, la tiroideoidea o las infecciones gastrointestinales. Con respecto a otro tipo de contaminantes, como los virus, como puede ser el virus, el rotavirus, la hepatitis A y E, en el cual su origen también, al igual que el anterior, viene de descargas de aguas residuales o contaminación fecal. Tiene sus efectos en la salud, las enfermedades hepáticas, como la diarrea aguda. Otro tipo de contaminantes son los parásitos, como puede ser la Giardia lamblia o el Cryptosporidium entamoveba, el cual su origen proviene de aguas contaminadas por heces, ríos o lagos infectados, el cual dentro de los efectos en la salud está, por ejemplo, la criptosporidiosis. Y otro tipo de contaminante, por ejemplo, tenemos a las algas y a las bacterias tóxicas, como puede ser la anabaena, el cual su origen viene a ser por eutrofización por el que son nutrientes, el cual sus efectos en la salud puede ser por funciones hepáticas, tóxicas, así como la irritación en piel y hígado. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapo, por favor. Bueno, ah, sí. Con respecto a otro tipo de contaminantes son los radioactivos, el cual, por ejemplo, aunque sí el riesgo de contaminación de estos contaminantes es bajo gracias a los estrictos controles que se tienen con ellos, no puede considerarse insignificante debido a sus características peligrosidades, ¿no? Por lo mismo que son contaminantes activos. Estos materiales en sí tienen propiedades que nos hacen particularmente dañinos para el medio ambiente y la salud de nosotros, los seres humanos, especialmente si logran infiltrarse en nosotros. A continuación vamos a presentarles este cuadro, ¿no? Donde se van a detallar ah, mayormente su peligrosidad para el ser humano.
Por ejemplo, aquí tenemos algunos radionucleidos, como por ejemplo es el tritio, que su radiación principal es la beta. El órgano crítico que va a afectar es todo el cuerpo en sí. Su periodo biológico es de 12 días. Con respecto a las concentraciones máximas permitidas, que en este caso su unidad de medida es el microcurie por litro de agua, es de 3 por 10 a la menos 3. Luego tenemos al estroncio 90, cual su radiación principal es la beta. Va a atacar principalmente a los huesos. Su periodo biológico es 50 años. Y su concentración máxima es de 3 por 10 a la menos 6. Con respecto a otro tipo de radionucleidos, tenemos el yodo, 129, que su radiación principal va a ser el beta y el gamma, el cual el órgano crítico que va a afectar son las tiroides, el periodo biológico de 138 años, y su concentración máxima es de 6 por 10. Y así entre otros, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a los mecanismos de transporte de los contaminantes, tenemos varios, y aquí lo vamos a explicar y detallar en este cuadro. Por ejemplo, tenemos la aprehensión, el cual se describe como el movimiento del contaminante junto con el flujo del agua subterránea, siendo sus causas y factores la velocidad y dirección del flujo hidráulico. Con respecto a la dispersión, esta hace referencia a la dispersión que van a tener estos contaminantes en el agua subterránea, extendiéndose de áreas de menor longitud o extensión hasta áreas mayores, siendo sus causas o factores la heterogeneidad del medio poro, es decir, de porosidad que tenga, ¿no? Otro caso es la difusión molecular, el cual es por el movimiento de contaminantes de zonas de alta concentración a zonas de baja concentración, siendo enfocados en factores de gradiente de concentración. Otro es la absorción, el cual viene a ser la adhesión de contaminantes a las partículas del suelo o la superficie de roca, siendo las causas de factores, por ejemplo, uno es las propiedades químicas del contaminante, el pH, por ejemplo, y del medio vendría a ser, por ejemplo, el tipo de material. Puede ser, si contiene arcilla, una arena, una caliza. Y otro tipo de mecanismo es la biodegradación. Por ejemplo, hace referencia a lo que es la degradación de contaminantes por microorganismos en el acuífero, siendo su causa de factores la presencia de bacterias y nutrientes que existen en el área. Y por último, la flotación o decantación, que viene a ser el movimiento de contaminantes no miscibles, es decir, que no se combina con el agua, como hidrocarburos ligeros o densos, siendo sus causas de factores la densidad de contaminantes. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí para detallar mejor lo explicado anteriormente, es el gráfico de mecanismos de transporte de contaminantes. Aquí se presenta, por ejemplo, lo que es la dispersión atmosférica y la dispersión en el medio, que es lo que hemos mencionado. Siendo estas, comparten el mismo concepto, por ejemplo, la dispersión en la atmósfera viene a ser los contaminantes producidos por la industria, ¿no? Que va a generar sus contaminantes, por ejemplo, son dióxido de carbono, todo ello el cual al juntarse con las nubes, por ejemplo, uno de los efectos que podría traer es la lluvia ácida, ¿no? Ah, Siendo esta luego precipitada y cayendo en la superficie terrestre. Y como su propio concepto lo dice, ¿no? Que es de pasar de masas de agua de menor extensión a mayor extensión. En este caso, por ejemplo, pudiendo llegar a encauzarse en ríos y desembocar en lo que es, por ejemplo, un lago o el propio mar. Y otro tipo también de mecanismo de transporte que mencionamos es la advención, ¿no? En este caso se nos muestra cómo el acuífero va a recargar, el acuífero ya contaminado, va a recargar, por ejemplo, un cuerpo de agua como puede ser un río, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, con respecto ahora sí a los impactos ambientales y lo que es la salud pública, sí, sí, ajá. Bueno, con respecto a los impactos ambientales tenemos uno, la destrucción de ecosistemas acuíferos, pero acuáticos, en el cual, como ya hemos mencionado, ah, los principales actores que van a dar paso esta problemática con los problemas pesados, químicos integrales, los propios radionucleidos, que pueden dañar o hasta matar la fauna y cuerpos acuáticos, alterando lo que es el ecosistema de la zona. Otro es la alteración del ciclo hidrológico, el cual va a traer problemas de abastecimiento de agua en zonas rurales y urbanas, propio de la escasez que se va a dar de este recurso. Y también mencionar que la calidad del agua va a ser menos, ¿no? Y por último, lo que es la contaminación de fuentes superficiales, debido a la filtración de contaminantes de los acuíferos hacia ríos, lagos y otras fuentes de aguas superficiales que pueden propagar la contaminación a áreas más extensas por el recorrido que se hace. Aquí, por ejemplo, una imagen de la contaminación de petróleo en los ríos de la Amazonas. Otra, siguiente positiva, por favor. Ahora, con respecto a los impactos en la salud pública,
Ah, uno, tenemos las enfermedades de transmisión hídrica, ¿no? Producidas, por ejemplo, por bacterias, virus o parásitos que pueden provocar enfermedades gastrointestinales, como es la diarrea, el cólera o la disentería. Otro es la contaminación química. Es provocado, ya mencioné, por metales pesados, nitratos o pesticidas que pueden provocar problemas en los riñones, hígado o problemas neurológicos. Otro es la radioactividad, que puede provocar enfermedades cancerígenas, genéticas o hasta respiratorias. Y por último, viene a ser el aumento de costos de salud, el cual enfermedades relacionadas con el agua contaminada van a provocar un mayor presupuesto en la salud pública, ¿no? Para el Estado. Y por otro lado también es al haber mayor contaminación de nuestras reservas de agua, se van a incrementar los costos para el tratamiento. Y siendo esto, por ejemplo, creo que fíjate un artículo del Diario de la República del año 2020, el cual mencionaba, ¿no?, esta problemática, el cual nos decía que el costo para potabilizar el agua aumentó 40%, el cual los registros se aparecen. Siendo, por ejemplo, ah, el ANA, que los focos de contaminación habían aumentado un 50%. Y me imagino que la tendencia seguirá no. Bueno, ahora sí les doy el paso a mi compañero para que pueda continuar. Soy Omar Fierro y continúo con la exposición. Voy a exponer lo que son las medidas de control y prevención. Primero tenemos el control en los posibles orígenes de la contaminación. A esto queremos referirnos a la correlación de los problemas de contaminación en el caso de las aguas subterráneas, que pues es prácticamente imposible en la mayoría de los casos. Por lo que hay que poner especial énfasis en que no se llegue a producir. Entonces, las medidas de prevención son generalmente obvias, ya sea colocar basureras o escombreras en lugares impermeables o recoger los efluentes con sondeos o drenes. También están las alternativas de las aguas residuales urbanas, que pues como prevención están la depuración previa a los vertidos, precaución con la utilización de los lodos de depuración, correcta construcción y vigilancia de conducciones y fosas sépticas, fertilizantes y plaguicidas que también son necesarios, pero también prever su utilización racional y mesurada de estas sustancias. En pues, las otras actividades industriales sería que realizarse estudios hidrogeológicos previos de las permeabilidades y del sistema regional del flujo subterráneo, teniendo una especial precaución en el almacenamiento bajo tierra de residuos peligrosos. Siguiente, por favor. Luego tendríamos lo que es el control regional y en las captaciones. Debe existir una red regional de control periódico de la calidad del agua subterránea, con especial atención a las áreas con captaciones para abastecimiento. Se deberían en perímetros de protección, que son alrededor de las captaciones para el abastecimiento, un perímetro inmediato en terrenos de la misma propiedad de la captación, con vigilancia absoluta y constante, un perímetro cercano, además, en el que se deban reglamentar las actividades que puedan afectar las calidades de las aguas subterráneas, y luego también un perímetro lejano que englobe las áreas de recarga del flujo subterráneo captado. En ocasiones puede existir de varios kilómetros y si no es posible la prohibición de ciertas actividades, sí se debe tener extrema vigilancia y control. Luego está la construcción correcta de captaciones en general, un sellado en superficie, intubación ciega y o sellado en niveles acuíferos de mala calidad, atención en los pozos abandonados y especial precaución en el almacenamiento bajo tierra de residuos peligrosos. Siguiente, por favor. Siguiente, PPT, por favor. Ahí. Ahora voy a hablar de las medidas de acción. Siguiente, por favor. Cuando la contaminación pues, se ha producido y se ha alcanzado a gran extensión, la regeneración es inviable técnica o económica. Entonces las medidas pueden resultar ser muy costosas y que en algunos casos pueden ser de alguna utilidad. Son de dos tipos. Actuación en el origen de la contaminación, ya sea procesos que involucren la remoción de tierras o residuos de superficie, aislamiento de los residuos con baja impermeabilizaciones verticales, o también si la superficie freática pues alcanza los residuos, hacerla descender con barreras o bomberos. También controlar o desviar la escorrentía superficial. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son las actuaciones en las zonas de los acuíferos, bombeo de la superficie del acuífero, en el caso de productos petrolíferos, si nos refiriéramos a ellos,
no miscibles que por su menor densidad flotarían sobre la superficie freática. También estaría la alternativa del bombeo intenso del acuífero contaminado, a veces con caudal intermitente o variable para un mejor rendimiento. Eventualmente, esta inyección simultánea de agua limpia. Luego estaría el flujo forzado de aire o de vapor para volatilizar los contaminantes en la zona no saturada y la construcción de barreras impermeables o filtrantes en acuíferos poco profundos. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar sobre el manual de buenas prácticas en la investigación de sitios contaminados, muestreo de aguas subterráneas. Pues esto se refiere a un manual emitido por el Ministerio del Ambiente que contiene la descripción de actividades y secuencia de etapas que se deben seguir para garantizar la calidad y reproducibilidad de los resultados de muestreo. Tiene como objetivo brindar el alcance mínimo de los procedimientos necesarios para la ejecución de la toma de muestras de agua subterránea conforme el estado de arte internacional. Siguiente, por favor. Nos establece que en primera instancia, en la instalación de pozos de monitoreo de agua subterránea, se tiene que realizar una perforación con Hollow Stem Auger Drill, siguiendo después con la medición de la profundidad para definir la longitud del tubo y la posición del filtro. Siguiente, por favor. Luego una posterior instalación de pozo de monitoreo con tubo de PVC geomecánico y filtro ranurado. Después una inyección de la grava o arena prefiltro. Siguiente, por favor. Purgar y limpiar el pozo a estudiar. Impermeabilización superior con bentonita y finalización con tapas plásticas. Y por último, la limpieza final del equipo. Siguiente, por favor. Luego, pues, tendremos la etapa del muestreo de agua subterráneo, que sería la purga del pozo, rebajamiento del nivel de agua por bomba de flujo bajo de purga. Siguiente, por favor. Y luego tendríamos la medición de los parámetros que indican estabilidad para iniciar el muestreo durante la purga, ¿no? Algunos parámetros que se toman en cuenta son el pH, la conductividad específica, temperatura, el oxígeno disuelto y el potencial de óxido de reducción. Siguiente, por favor. Luego tendríamos lo que son la toma de muestras y la acreditación y calibración. En general, pues los laboratorios y algunas empresas de consultoría buscan la acreditación para poder garantizar la calidad del servicio y el resultado. El proceso pasa por un sistema de auditoría complejo que abarca procedimientos, equipos e instrumentación técnicos para su capacitación. Eso quiere decir que va a crear un estándar de resultados para poder garantizar el mejor manejo y calidad de agua. Siguiente, por favor. Luego tenemos las etapas, las partes de las conclusiones. Como conclusiones finales tenemos que la contaminación de los acuíferos representa un problema grave y persistente con efectos adversos en la calidad del agua, la salud pública y los ecosistemas. Su detección y remediación son complejas y costosas, lo que resalta la necesidad de implementar medidas preventivas. Como segunda conclusión tenemos que las actividades humanas, como el uso excesivo de fertilizantes, vertidos industriales y aguas residuales constituyen las principales fuentes de contaminación. Además de las características del medio natural, pueden exacerbar la movilidad de los contaminantes. Además, tenemos que procesos como la advección, dispersión y biodegradación influyen en la distribución de contaminantes en los acuíferos. Esto requiere un análisis detallado de las propiedades del acuífero para desarrollar estrategias puntuales efectivas de manejo. La prevención debe centrarse en el control, en el origen de los contaminantes, en el monitoreo continuo de la calidad del agua subterránea y el establecimiento de perímetros de protección alrededor de los puntos de captación. Y por último, es fundamental priorizar la educación ambiental, la regulación estricta de las actividades contaminantes y la adopción de buenas prácticas en la gestión de recursos hídricos para evitar la contaminación de los acuíferos. Siguiente, por favor. Siguiente. Y por último, esas son las fuentes bibliográficas que hemos consultado para ese trabajo. Muchas gracias.